Hola, hermanitos y hermanitas. Hoy estamos una semana más adorando a nuestro Dios Todopoderoso, aprendiendo más de su palabra. Y claro que hoy empezamos la novena lección, pero nunca antes sin orar como sabemos hacer cada semanita. Padre Santo, te damos las gracias por otra oportunidad más que nos das de poder compartir tu bendita y poderosa palabra. Danos la sabiduría y entendimiento para comprender esta novena lección y poder llegar a ser santos como lo dice tu bendita palabra. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Bueno, y ahora vamos a dar respuestas a las preguntas de la octava lección. Primera, ¿qué pasa cuando tratas de hacer morir el pecado con tus propias fuerzas? Que no lo puedes hacer porque no es con tu fuerza, sino con el Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Segunda pregunta, ¿quién es el que nos da la fortaleza, dirección para hacer morir el pecado en ti? Explica cómo lo hace. Es el Espíritu Santo. Lo hace porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Romanos 8:5. Tercera pregunta. Define la palabra convicción. ¿Cuáles son tus convicciones respecto a la palabra de Dios? El significado es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Nosotros tenemos la convicción de que la palabra es la única verdad. Cuarta. ¿Cuál es la única forma por la cual tú puedes modelar tu mente y renovar tus valores propios? Anota un versículo. Lo podemos hacer mediante la palabra de Dios. Y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que sepa guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos y ponerlos por obra. Deuteronomio 17:19. Quinta pregunta. Si la palabra de Dios llega a fincarse en tu mente firmemente, ¿qué sucederá? ¿Cuál es la forma más efectiva de influir tu mente? Según esta lección, se convertirá en influencia dominante de nuestro pensamiento, actitudes y acciones. Obedecer al Señor es más efectivo. Sexta pregunta. ¿Cuál es la meta de la memorización de las Escrituras? ¿Cómo piensas llevarlo a cabo en tu vida? Hacerte más sabio en la palabra lo podemos llevar a cabo en prestar un poco más de tiempo. Sexta pregunta. Describe los métodos que son necesarios para una recepción de la palabra según la lección, la obediencia y el compromiso. Octava. ¿Cuál es la fórmula de las 4 preguntas? Es sobre si es verdad que somos buenos creyentes. Octava. A veces los creyentes difieren en cuanto a lo que consideran que puede ser la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los 3 principios generales que nos pueden servir de guía para solucionar esto? Remodelar la mente y renovar los valores propios, ser obedientes y guiarnos solo por el Espíritu Santo. Novena pregunta. La primera cualidad que debemos desarrollar si queremos hacer morir el pecado es la convicción. ¿Cuál es la segunda cualidad que debemos desarrollar? Hacer morir los actos malos del cuerpo. Décima pregunta. Define el síndrome de una vez más. Es que siempre queremos seguir haciendo lo que queremos. Por ejemplo, el pecado siempre lo cometemos hasta que digamos basta el pecado. 11. ¿Cuál es el propósito que sale a relucir en Primera de Juan? Confirmar la existencia de nuestro Señor Jesucristo desde el principio de las cosas, reafirmarle a los cristianos que Jesucristo se manifestó y hay evidencias de ello. 12. ¿Cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido de esta lección? Lo que aplicaré es para saber lo que es el Espíritu Santo y lo que tienes que hacer tú. Y ahora sí comenzamos con la lección 9. En lugar de la disciplina personal, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4:7. Es posible establecer convicciones con respecto a la vida de santidad y aún llegar a un compromiso fijo con este fin. Sin embargo, no alcanzar la meta. La vida está sembrada de resoluciones no cumplidas. Podemos resolver por la gracia de Dios abandonar determinados hábitos pecaminosos, ya sean los pensamientos lujuriosos, la tendencia a criticar a otros creyentes o lo que sea. Pero he aquí que con harta frecuencia descubrimos que no logramos el éxito, no logramos la medida de santidad que deseamos con tanta intensidad.
James Adam pone el dedo en la llaga cuando dice: ¿es posible que hayamos buscado e intentado obtener piedad instantánea? No hay tal cosa. Queremos que alguien nos ofrezca 3 pasos fáciles para llegar a la piedad y así seremos santos. El problema es que la santidad o la piedad no se produce de esa forma. Luego Adam sigue diciendo que la forma de llegar a la santidad o la piedad es mediante la disciplina cristiana. Pero el concepto de la disciplina no tiene aceptación en la sociedad actual. Parecería oponerse al énfasis que ponemos en la libertad en Cristo y con frecuencia tienen una entonación del legalismo o de severidad. No obstante, Pablo dice que tenemos que ejercitarnos o disciplinarnos para la piedad. Primera de Timoteo 4:7. La figura del lenguaje de que se vale proviene de la preparación física a que se sometían los atletas griegos. Pablo dijo también que todos los que se preparan para competir en algún deporte se someten a una disciplina estricta, en 1 Corintios 9:25. Dijo que esta era su propia actitud en la vida y una actitud que todo creyente debería adoptar en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Si el atleta se disciplina a fin de obtener un premio pasajero, dijo, cuanto más deberían los creyentes disciplinarse para obtener una corona imperecedera. Como lo indican estos versículos, la disciplina es preparación estructurada. El diccionario Webster ofrece como definición de disciplina preparación que corrige, moldea o perfecciona las facultades mentales o el carácter moral. Esto es lo que tenemos que hacer si buscamos la santidad. Tenemos que corregir, moldear y preparar o formar nuestro carácter moral. La disciplina que conduce a la santidad comienza con la palabra de Dios. Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Lo último que menciona es la instrucción, o sea, la preparación o la disciplina para hacer la justicia. Esto es lo que nos hará la escritura si nos valemos de ella. James Adam dice, es mediante la obediencia voluntaria y persistente a los requisitos que establece la escritura y llevada a cabo con espíritu de oración que se desarrolla en nosotros esquemas de piedad que pueden llegar a formar parte de nosotros. Leemos en la escritura, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4 del 22 al 24. ¿Dónde se nos enseñan estas cosas? Únicamente en la palabra de Dios. La disciplina que conduce a la santidad, por lo tanto, comienza con las escrituras, con un plan disciplinado para ir haciendo nuestras en forma regular. Las escrituras y un plan disciplinado para ir aplicándolas a nuestra propia vida cotidiana. En esto resulta muy clara la cooperación con el Espíritu Santo. Un esquema de nuestra interacción con el Espíritu Santo tendría esta forma. El Espíritu escribió las Escrituras. Nosotros aprendemos las Escrituras. El Espíritu nos trae a la memoria lo que aprendemos. Nosotros aplicamos lo que el Espíritu trae a nuestra memoria. El Espíritu Santo ya ha hecho buena parte de la tarea al habernos proporcionado las Escrituras mediante las cuales nos disciplinamos. Y al ir aprendiéndolas, el Espíritu se ocupa fielmente de traérnoslas a la memoria, cuando las necesitamos para hacer frente a las tentaciones, cuando procuramos aplicar la palabra de Dios a las circunstancias diarias. El Espíritu obra en nosotros para fortalecernos, pero tenemos que responder a lo que el Espíritu Santo ya ha hecho, si queremos que siga siendo más. Veamos entonces que tenemos que disciplinar la vida a fin de poder recibir una dieta sana en forma regular de la palabra de Dios. Necesitamos contar con un momento debidamente planificado cada día para la lectura y el estudio de la Biblia. Todos los creyentes que progresan en el camino de la santidad son personas que se han disciplinado, de tal modo que dedican un tiempo en forma regular a la lectura de la Biblia. Sencillamente, que no existe de otro modo. Satanás se ocupará siempre de combatirnos en cuanto a esto. Procurará persuadirnos de que tenemos demasiado sueño en la mañana, que estamos demasiado ocupados durante el día y demasiado cansados de noche. Se nos ocurre que no es posible encontrar un momento adecuado para estudiar la palabra de Dios. Esto solo significa que tenemos que disciplinarnos a fin de encontrar tiempo en nuestro plan de actividades.
Yo he hallado que por las mañanas temprano, antes del desayuno, es el momento más adecuado para mí. Es entonces que leo la Biblia y oro por las necesidades y por lo que me preocupa. Y puesto que necesito unas 7 horas de sueño por noche, significa que tengo que acostarme y apagar la luz a las 10 de la noche. Es duro y solo puede lograrse el éxito en esto adquiriendo disciplina con relación a las horas vespertinas. Para algunas esposas, estos momentos de antes del desayuno pueden no resultar muy prácticos, especialmente si tienen hijos muy pequeños o tienen que preparar el resto de la familia para salir temprano a trabajar o al colegio. En este caso, es posible que los momentos inmediatamente posteriores al desayuno resulten más adecuados para estar a solas con Dios. Esto también requiere disciplina, porque hay que destinar tiempo cuando las responsabilidades del día están reclamando atención. Sea antes o después del desayuno, o a la mañana o a la noche, lo importante es que todos tenemos que acomodar nuestros horarios, de modo que podamos recibir diariamente la palabra de Dios. La recepción disciplinada de la palabra de Dios no solo requiere la planificación del tiempo, también existe un método planificado. Generalmente concebimos a los métodos de esta clase como si estuviesen agrupados en 4 categorías. La primera, el de oír la palabra que nos enseñan los líderes. Jeremías 3:15, el de leer la Biblia nosotros mismos. Deuteronomio 17:19, el de estudiar las Escrituras diligentemente. Proverbios 2, del 1 al 5, y el de aprender de memoria pasajes clave. Salmo 119:11. Todos estos métodos son necesarios para una recepción equilibrada de la palabra. La lectura de las Escrituras nos proporciona una perspectiva total de la doctrina divina, mientras que el estudio de un pasaje o un tema nos permite cavar más en alguna doctrina en particular. El aprendizaje de memoria nos ayuda a retener las verdades importantes a fin de que podamos aplicarlas a nuestra propia vida. Pero si hemos de buscar la santidad con disciplina, tenemos que hacer más que simplemente oír, leer, estudiar o aprender de memoria las Escrituras. Debemos de meditar en ellas. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. Meditar en las Escrituras es pensar en ellas, considerándolas en la mente y aplicándolas a las situaciones de nuestra propia vida. Pocos son los que practican la meditación en las Escrituras. Por alguna razón, la idea de la meditación nos lleva a pensar en algo que solían hacer los monjes medievales en los monasterios. Empero Josué, que era un comandante ocupadísimo del ejército de Israel, recibió orden de meditar sobre la ley de Dios de día y de noche. La práctica de la meditación en la palabra de Dios, o sea, la de pensar en ella y en su aplicación a nuestra vida, es algo que se aprende mediante la disciplina. A la mayoría de las personas le parecen que no tienen tiempo para dedicarse a la meditación, pero la verdad es que hay momentos del día en que podemos meditar si nos formamos el hábito de hacerlo. El objetivo de la meditación es la de la aplicación, o sea, la obediencia a lo que estipulan las Escrituras. Esto también requiere disciplina. La obediencia a las Escrituras exige generalmente un cambio en el estilo de vida, dado que somos pecadores por naturaleza. Hemos desarrollado estilos pecaminosos, que llamamos hábitos. Para quebrar cualquier hábito hace falta disciplina. Si un chico ha desarrollado un estilo equivocado en algún deporte, no puede cambiar instantáneamente con solo decidir hacerlo. De la misma manera, nuestros esquemas de desobediencia a Dios se han ido desarrollando a lo largo de una cantidad de años y no pueden ser quebrados fácilmente o sin disciplina. La disciplina no significa apretar los dientes y decir, no voy a volver a hacer eso. Más bien, la disciplina significa instrucción, preparación estructural planificada. Así como se requiere un plan para leer o estudiar la Biblia en forma regular, también se necesita un plan para aplicar la Biblia a nuestra vida cotidiana. Al leer, estudiando las Escrituras y meditando en ellas, durante el curso, hagamos las siguientes preguntas. Primera, ¿qué enseña este pasaje acerca de la voluntad de Dios para una vida santa? Segunda, ¿cómo se compara mi vida con lo que enseña dicha Escritura? Específicamente, ¿en qué y cómo fallo? Es preciso ser específico, no se debe generalizar. Y tercera, ¿qué pasos fijos de acción debo tomar a fin de obedecer?
La parte más importante de este proceso es la aplicación específica de las escrituras a situaciones vitales específicas. Tenemos una tendencia a ser vagos o difusos en esto, porque el tener que comprometernos a realizar acciones específicas nos pone incómodos. Pero es preciso que evitemos contraer compromisos generalizados a obedecer, y en cambio debemos procurar obedecer específicamente en situaciones específicas. Nos engañamos a nosotros mismos cuando adquirimos mayor conocimiento de la verdad, sin responder a ella en una forma específica. Santiago 1:22. Esto puede llevar al orgullo espiritual. 1 Corintios 8:1. Supongamos que uno se encuentre meditando sobre 1 Corintios 13, el gran capítulo del amor. Al pensar en el capítulo, nos damos cuenta de la importancia del amor y también vemos sus resultados prácticos. El amor es paciente y bueno y no tiene envidia. Nos preguntamos, ¿soy yo impaciente o malo para alguien o siento envidia de alguien? Al pensar en el asunto descubrimos que le tenemos envidia a José, nuestro compañero de trabajo, que parece tener la suerte que le toquen todos los descansos. Confesamos este pecado a Dios, teniendo el cuidado de mencionar concretamente a José y nuestra relación pecaminosa ante su buena suerte. Le pedimos a Dios que lo bendiga todavía más y que nos dé a nosotros un espíritu de contentamiento, a fin de que no sigamos envidiándolo, sino que podamos amarlo aún más. Quizás aprendamos de memoria 1 Corintios 13:4. Y cuando vemos a José en el trabajo, pensamos en lo que dice el versículo, hasta buscamos formas de ayudarlo. Luego hacemos lo mismo mañana y al día siguiente y al siguiente también, hasta que finalmente nos damos cuenta de que Dios está creando en nosotros un espíritu de amor hacia José. Esta es la disciplina que lleva a la santidad. Jamás haremos morir ese espíritu de envidia hacia José a menos que tengamos un plan claramente estructurado para hacerlo. Dicho plan es lo que llamamos disciplina. Es fácil ver que esta formación estructurada para la santidad es un proceso que dura toda la vida, de modo que un ingrediente necesario es la disciplina, es la perseverancia. Cualquier tipo de instrucción, física, mental o espiritual, se caracteriza por el fracaso al comienzo. Tenemos más fracasos que éxitos, pero si perseveramos gradualmente, comenzamos a ver que hay progreso, hasta que llegamos a tener más éxitos que fracasos. Ocurre así también cuando intentamos hacer morir pecados particulares. Al principio nos parece que no adelantamos nada y en consecuencia nos desalentamos y pensamos, ¿de qué sirve? ¿Qué sentido tiene? Jamás podré vencer esto. Y esto es justamente lo que Satanás quiere que pensemos. Es a esta altura que debemos ejercitar la perseverancia. Siempre queremos éxitos instantáneos, pero la santidad no nace así. Los hábitos pecaminosos no se pueden destruir de la noche a la mañana. Para lograrlos, es necesario que haya continuidad en el proceso y eso requiere perseverancia. Jonathan Edwards, que resolvió no hacer jamás nada que tuviese miedo de hacer. Si se tratara de su última hora de vida, también adoptó la siguiente resolución: resuelvo no abandonar jamás ni disminuir en absoluto la lucha con mis propias corrupciones, por infructuoso que resulte. A primera vista, estas dos resoluciones parecerían algo contradictorias. Si Edward había resuelto no hacer nunca nada que no debía hacer, entonces, ¿por qué hablar de no abandonar jamás la lucha, por infructuosa que pudiera resultar esa lucha? ¿Acaso no era sincero en la formulación de la primera resolución? Sí, claro que era sincero, pero también sabía que habría una buena medida de fracaso y que se requeriría perseverancia, de modo que primeramente resolvió procurar vivir una vida santa y luego perseverar a pesar de los fracasos que sabía que tendría. Un versículo de las Escrituras sería este, Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Las personas que se están disciplinando para la santidad caen muchas veces, pero no desisten. Después de cada fracaso se levantan y prosiguen la lucha. No así el malo, el impío. Tropieza con su pecado y desiste. No tiene poder para vencer o sobreponerse, porque no tiene al Espíritu de Dios en sí obrando a su favor. Uno de los capítulos de la Biblia que nos da más trabajo es Romanos 7,
Los creyentes viven tratando de salir de Romanos 7 y entrar en Romanos 8. La razón que hace que no nos guste Romanos 7 es que refleja tan acertadamente nuestra propia lucha con el pecado y no nos gusta la idea de tener que luchar contra el pecado. Queremos la victoria súbita, queremos andar en el Espíritu y que el Espíritu logre la victoria por nosotros. Pero Dios quiere que perseveremos en la disciplina que conduce a la santidad. Piensan algunos que afirmaciones de Pablo, tales como no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, Romanos 7:15, son demasiado fuertes para el creyente que anda en el Espíritu. Mas, ¿qué creyente puede negar que con frecuencia esta es justamente su propia experiencia? La verdad es que cuando mejor comprendamos la santidad de Dios y su ley revelada en las Escrituras, tanto más nos damos cuenta de lo lejos que estamos de alcanzarla nosotros. Isaías era un profeta de Dios que vivía sometido a la justicia de los mandamientos divinos y sin embargo, al contemplar al Señor Dios en su santidad, no pudo menos que exclamar: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Al adquirir mayor conocimiento de la santidad de Dios, aun cuando al mismo tiempo estemos adquiriendo práctica en la vida de santidad, puede parecernos que la brecha entre el conocimiento adquirido y la práctica se hace cada vez mayor. Este es el modo en que el Espíritu Santo nos encamina hacia un mayor grado de santidad. Esto se puede ilustrar mediante el siguiente gráfico. Adelanto en el grado de la santidad, conocimiento de la santidad, práctica de la santidad, tiempo, Romanos 7. Al ir adelantando en el camino de la santidad, llegamos a aborrecer el pecado, Salmo 119:104, y a deleitarnos en la ley de Dios, Romanos 7:22. Vemos la perfección de la ley de Dios y la justicia de todo lo que nos impide o exige. Aceptamos el hecho de que sus mandamientos no son gravosos, Primera de Juan 5:3, sino santos, justos y buenos, Romanos 7:12. Pero durante todo ese lapso vemos al mismo tiempo nuestra propia corrupción interior y nuestras frecuentes caídas en el pecado. Exclamamos, como Pablo, miserable de mí, Romanos 7:24, y queremos desistir, pero esto no lo debemos hacer jamás. Si queremos tener éxito en la búsqueda de la santidad, tenemos que aprender a perseverar a pesar de los fracasos. Y ahora comenzamos con las preguntas de esta lección. Primera, ¿cuál es la definición de piedad? Segunda, ¿a qué se refiere la lección sobre la piedad instantánea? Tercera, ¿por qué no tiene aceptación la disciplina en la sociedad actual? Cuarta, ¿dónde comienza la disciplina que conduce a la santidad? Explícalo. Quinto, ¿qué sucede cuando tratas de aplicar las Escrituras a tu vida diaria? Sexta, ¿por qué necesitas contar con un tiempo planificado cada día para la lectura y estudio de la Biblia? Séptima, describe los métodos que son necesarios para una recepción equilibrada de la palabra, según la lección. Octava, ¿por qué debes meditar en las Escrituras? 9. La lección habla acerca de esquemas de desobediencia. ¿A qué se refiere? 10. ¿Cuál es la parte más importante de leer y estudiar las Escrituras? ¿Qué pasa si no lo haces? 11. Describe la perseverancia. ¿Por qué es necesaria en tu vida como creyente? 12. ¿Qué sucede en ti cuando comprendes mejor la santidad de Dios y su ley revelada en las Escrituras? Explícalo. 13. ¿Qué declaró Isaías cuando estaba en la presencia del Señor? 14. Después de haber estudiado la lección, ahora, ¿cómo consideras la importancia de la disciplina en tu vida diaria? 15. ¿Cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido en esta lección? Bueno, hermanitos, Dios me los bendiga, que tengan una bendecida semana